yo no sé por qué le gusta a la gente, a mí también me gusta, porque es una canción bien pegajosa, ¿no? Y muchas personas se identifican con esa canción y siempre cuando vamos al escenario, pues la gente lo canta, lo corea y te dicen repítelo otra vez, entonces ya, yo feliz y encantada de las canciones que me pide la gente, yo pues estoy para complacer al público y cantar las canciones que nos dicen que cantemos. Pero no es tu caso, ¿sí? No, no. ¿Y quién es el autor de ese tema? Es pegajoso el tema. Sí, es de la señora Yasmín Matos. Yasmín Matos, mira tú. Lindo tema, de paso, ¿eh? Sí, ella es la autora de la canción. En tu familia, aparte de ti, ¿alguien cultiva la música? Sí, mi papá era arpista. Hace años él tocaba arpa, pero ahora hace 4, 5 años atrás que ya no toca porque se cambió de religión, se puede decir, y ya no hace música como hacemos nosotros, hace otro tipo de música que es la música cristiana. Ya él ahora ya toca todo lo que es música cristiana, lo que es música así como de nosotros ya no. Ya es otro género prácticamente. Dime, Elvia. Claro, ajá. Tu marco musical, ¿qué nombre tiene? Mi marco musical es Los Dueños de tu Corazón. Los Dueños de tu Corazón. ¿Y cómo así? ¿Sales creativo? Sí, Los Dueños de tu Corazón. ¿Quién le puso? Estábamos buscando nombres porque anteriormente éramos los papis del escenario, ¿no? Entonces ya dije, no, ¿por qué ese nombre? Porque ya hay varios, ¿no? Ese nombre del marco musical ya se repetían, los papis del escenario se repetían un montón de veces en varios lugares. O sea, entonces decidí, claro. Entonces yo decidí cambiarlo, modificarlo cuando hice mi nuevo material, que es en huayno sureño. Decidí cambiar el nombre de huayno con arpa, lo cambié al marco musical ahora, que son Los Dueños de tu Corazón. Elvia, Abril y Los Dueños de tu Corazón. Bien, dime, Elvia, esta pandemia, ¿qué tanto te ha afectado? La verdad, señor Genaro, esta pandemia nos ha afectado a todos. No puedo decir solo a mí, ¿no? En realidad nos ha afectado a todos. Más que nada a nosotros que somos artistas, porque nosotros vamos a ser las últimas personas que vamos a poder trabajar. Ahorita mayormente los que nos hemos reinventado, ¿no? Estamos que vendemos o hacemos algo al menos, pero hay algunas personas pues, que no. Sobre esto de la música es que no sé cuándo vamos a volver a salir a cantar nuevamente en los escenarios, todo eso, pero muchas personas, incluyéndome yo, no hemos sido afectados en el tiempo que no hemos trabajado, no hemos podido salir a la calle, no hemos podido hacer nada. Y la verdad era estresante estar encerrada, ¿no? Hemos estado encerrados por meses, pero ya al menos ahora ya se puede salir, pero cuidándonos, teniendo cuidado siempre para no contagiarnos también, ¿no? Claro, sí, Elvia. Dime, Elvia, me imagino que admiras. ¿A qué artista admiras, Elvia? La verdad, yo siempre he admirado a la señora Gladys Vila, Yolandita Ivonne. Me encanta, la verdad, yo la sigo, siempre veo lo que hace y para mí, pues, ella es la persona que yo más admiro. Gladys Vila, ¿no? ¿Qué tema te sabes de ella? Me imagino que... Casi todas sus canciones. Una de ellas que pegue más. La que me gustó fue la canción que es Quédate con ella, Lárgate con esa. Bueno, es solo la canción, solo la canción. Está bien, pero esos temas, Lárgate con ella, Quédate con ella, no sé qué más. A ver, ¿cuál? Sí, esa es. Esa canción me encantó desde aquí. ¿Cómo? ¿Cuál de ellas podría ser que nos interpretes un pedacito, un cachito? Ah, sí, esa partecita de la parte del coro igual. Pero ¿no? siempre canta el coro, no canta de comienzo.
Es que el gusto está en la parte del corito, porque la parte de adelante casi no se entiende mucho. Tendrías que cantarlo, toda la canción completa para que puedas entender. En cambio, la parte del corito es donde está la parte, se puede decir, donde toda la gente lo canta, lo grita, lo corea, no, todo eso. Bueno, va el corito. Pero igual sí. Claro, el coro lo canto la primera y la segunda, las dos, por mí no hay problema, yo encantada. Pedacito nomás, pedacito. Un pedacito de la primera y... Claro, entonces... Por ella, tú me dejaste, tú me engañaste, con ella, con esa, tú por ella hiciste todo, y por mí nada no hiciste. Quédate con ella, cásate con esa, ya no me importa, haz tu vida y sé feliz. Esa es la canción. Bien, dime, Elvia, todo esto, ¿qué tiempo ya estás cantando? Yo ya llevo cantando seguido ya 5 años. 5 años, mira tú. Dime, 5 años. 5 años, ¿qué tema te da más satisfacción? La verdad, yo he sacado 3 producciones hasta el día de hoy, que son 2 en arpa y una que es en huayno sureño. La canción de nuestra primera grabación que la gente me pedía siempre era la canción Mal Pensado. De nuestra segunda grabación, la canción que más pegó fue la canción Te Quería Porquería. Y de la tercera producción, se podría decir, ¿no? De esta producción nueva actual que tenemos es la canción Necesito de Ti. Está bien, sí, te entiendo. Esas son las canciones de tu producción. Mi pregunta era, ¿qué tema te ha dado más satisfacción al cantar? La verdad, ahorita yo siempre la canción que más amo, que más adoro, cantarlo a cualquier lugar que estoy yendo, es la canción Necesito de Ti. Me encanta, no sé, se puede decir que también me identifico con la canción porque al cantarlo me olvido de todo, me olvido de todos y estoy 100% concentrada, ¿no? En cantar y la canción y vivirlo, todo eso. ¿Sí? Un mensaje para todos tus seguidores. Para todos mis seguidores, a ver, ¿no? Chicos, les digo pues que a todos los que me escriben, a todos los que me están llamando, espero pronto verlos, ¿no? Cuando regresen los escenarios, cuando regresen los conciertos, espero encontrarnos a todos sanos y salvos, de verdad, y que se me cuiden y que no olviden que yo los quiero mucho, que siempre van a estar en mi corazón. Dime, Elvia, ¿qué proyecto tienes para el próximo año? Como les digo, para el próximo año, mis proyectos es, pues, ¿no? Terminar de hacer mi audio, que está en Juliaca, lo estamos haciendo en Juliaca, en el sur, y hacer mi nuevo videoclip oficial, que serían ya, pues, para el próximo 2021. Para mí ha sido un gusto de entrevistarte, Elvia. Espero que pase todo esto, para encontrarnos y hacerte, pues, personalmente mis entrevistas y otro escenario, pues, ¿no? Que esto ya todo va a pasar. Tu despedida para que la gente... Sí, señor Genaro. Sí, no, como te digo, agradecida con usted y también con Producciones Creagen, que siempre nos da la oportunidad de hacernos entrevistas. Siempre, ¿no? Desde siempre ha sido así y yo estoy, ¿qué más puedo decirle? Simplemente que estoy agradecida con ustedes, como usted dice, espero, ¿no? Pronto vuelvan la música, vuelvan los conciertos y encontrarnos nuevamente todos para poder compartir algo siempre. Claro, sí, esa es una idea, pues, ¿no? Y fundamental para todos ustedes, pues, ¿no? Lo he encontrado una vez más, como quien dije, alguien dijo, los sobrevivientes de la pandemia. Por ahora tenemos que cuidarnos para poder encontrarnos nuevamente y poder darnos ese abrazo, ¿no? Que todavía por el momento no se puede, no podemos salir y correr y abrazar, no se puede. Hay que cuidarnos un poquitito más y ya cuando regrese todo sobre los conciertos, la música, nuevamente poder estar juntos todos. Perfecto, Elvia. ¿Algo que quieres agregar, Elvia? Simplemente quiero decirle a todos mis amigos, ¿no? A todos los fans, ¿no? Que sigan
a Creagen Producciones y que se cuiden, hay que cuidarnos todavía todos, amigos, es que va a pasar todo esto, que tengan un poquito de calma, un poquito de paciencia y si salen a la calle, por favor, todos a cuidarse nada más, es lo que les puedo decir y mucha fe, confiemos en Dios, confiemos en todo esto que va a pasar y va a ser diferente el próximo año. Ok, Elvia, estamos en contacto, cuídate, ¿sí? Nos vemos, muchísimas gracias, señor Genaro, y muchísimas gracias una vez más a Producciones Creagen.